Ya pasaron 15 años. Sí, ahora estamos seguros. Los Ángeles volvieron. Lo sé que te he decepcionado. Fui un tonto conmigo mismo. Pensé que no podía vivir por alguien más. Pero ahora, a través de todo el dolor y la pena, es tiempo para mí de respetar las veces que tu amor significó más que cualquier otra cosa. Entonces, con tristeza en mi corazón, siento que lo mejor que puedo hacer es terminarlo todo y marcharme para siempre. Lo que está hecho, está hecho. Se siente tan mal lo que una vez fue felicidad y ahora es tristeza. No volveré a amar de nuevo. Mi mundo se termina. Desearía volver el tiempo atrás porque ahora toda la culpa es mía. No puedes vivir sin la confianza de quienes amaste. Lo sé, no podemos olvidar el pasado. No puedes olvidar el amor y el orgullo. A causa de esto, me mata por dentro. Todo esto vuelve a la nada. Todo se va derrumbando, derrumbando, derrumbando. Hola mundo, bienvenidos a la exégesis del micrófono. Aquí su presentador Brandon y acompañándome. Y aquí Samael, estamos en otro nuevo podcast con un programa especial esta vez, hablando de un anime que a Brandon y a mí nos encanta, que es Evangelion, que justamente este año salió la cuarta película. Y al parecer la última. Y que cierra bastante bien el ciclo de todo lo que ha sido Evangelion desde hace más de 20 años. Creo que ya son 26 años. 95, 5, 20, sí, 26 años exactamente. Sí, eso te hace sentir viejo, ¿no? A los que nacieron en el año de Evangelion. Yo nací después. Y bueno, venimos a hablar justamente acerca de todo lo que ha sido Evangelion y aprovechando dar nuestra opinión y decir todo lo que a nosotros nos ha llegado justamente de todo lo que ha sido y lo que es Evangelion, y recomendarlo para todos aquellos que no lo hayan visto todavía y los que estén viéndolo en la actualidad. Sobre todo las películas son muy buenas, a mí me han encantado. Sí, las películas son... Es que la animación en las películas están muy bien hechas. Y ya es conocida la historia de cómo al momento de hacer la serie han tenido muchos problemas. Ya que tenía muchos problemas de presupuesto, pero creo que también eso también le da su toque a la serie. El hecho de que no tener tanto dinero y aprovechar lo máximo del dinero que tenían en la serie también le da ese toquecito especial que tiene la serie.
creo que es algo bastante interesante porque en realidad no se nota propiamente que haya habido esa falta de presupuesto, como lo hubo, principalmente para la serie, porque luego las películas tuvieron el presupuesto muy elevado. Pero en sí mismo la serie original iba a contener, por ejemplo, muchas otras cosas que querían que contengan, pero al final por temas presupuestarios se han reutilizado escenas, se han hecho diferentes tipos de maniobras cinematográficas que han logrado dar un resultado muy interesante. Claro, pero antes de entrar en el tema, vamos a decir que muchas de las cosas que tienen van a contener spoilers, así de que si no has visto la serie o las películas, sería bueno que vayas a verlas y después de eso pues te vienes a escuchar el podcast de nuevo para pues con nosotros un poco veamos más cómo fue lo que pasó y tal vez dar uno que otro dato interesante que hemos descubierto por ahí de la serie. Pero si quieren empezar a ver Evangelion, yo les sugeriría que primero empiecen por la serie. No es una serie muy larga, tiene 26 capítulos más 2 películas que serían el Evangelion Muerte y Renacimiento, que es un resumen de toda la serie de Evangelion con unas cuantas escenas más extras, y la película The End of Evangelion, que justamente es el final de los 2 últimos capítulos. Esto ya lo van a saber cuando hablemos, porque vamos a hablar de eso. Pero ahora sí ya vamos a entrar en todo lo que va a Evangelion. Antes de entrar a aquello, también recordar a todos nuestros escuchas que pueden seguirnos por nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Spotify y nuestra red social, en este caso Facebook, que siempre se nos olvida recomendarlo. Sí. Ya. Muy bien, ahora sí, ya que vamos entrando en Evangelion. A ver, Brandon, te hago la pregunta. ¿A qué edad has visto la primera vez Evangelion? Ha sido casi de los primeros animes que he visto. Más o menos he debido verlo a mis 15 años. Y eso, he comenzado a verlo poco después de algunas convenciones de anime. Si no me equivoco, uno de nuestros amigos era el que me lo recomendó. En ese momento no compré la serie y en realidad la comencé a ver en Animax. Eso sí lo recuerdo. Y en Animax al principio veía los capítulos bien cortados y bien diferentes, así que al principio era bien difícil seguirle el hilo a una serie de este estilo. Y más con lo complicado que es la serie. Justamente por eso, porque era bien difícil seguirle el hilo a una serie con un contenido de la carga de la historia de la propia serie muy pesado, porque tenías que entender varias cosas que venían preestablecidas de la serie y verlo episódicamente era muy malo. En tu caso, Samuel, ¿cómo comenzaste a verlo? A ver, ya más antes, digamos, ya estaba en colegio cuando la vi. Ha debido tener unos 16, 17 años cuando la vi. Antes ya había escuchado de la serie Evangelion, pero no me animaba no tenía, digamos, la referencia de qué trataba Evangelion. Ya había, así, digamos, buscando entre animes, entre los DVDs piratas donde se iba a comprar, se ver ahí, se decir, mira, Evangelion, pero no me llamaba la atención hasta que luego, moviéndome entre todo este ámbito de animes y demás, escuchaba muchas veces la referencia de Evangelion, de que era una gran serie y demás, y te tengo que confesar de que no vi primero la serie. ¿En serio? No. ¿Por dónde crees que empecé? Por la película The End of the Evangelion. Cerca. Empecé por la película anterior a esa, que es Muerte y Renacimiento de Evangelion. Te imaginarás lo confundido que estaba al ver de ¿qué estoy viendo? Así. A decir verdad es interesante porque en realidad esas películas fueron hechas específicamente para resolver esas dudas de los que han visto la serie. No, viejo, no.
Yo estaba con más dudas de qué está pasando aquí. Veía a un chico peleando contra estos llamados ángeles. Y luego poco a poco cada vez la cosa se iba volviendo más oscura y más oscura. Y luego ya vi The End of Evangelion y yo era de... Ya no, ahí ya llegué en un punto que dije... Ya no voy a intentar entender esto. Solo déjate llevar, Samuel. Sí, déjate llevar. Pero fue algo muy, muy interesante cuando lo vi, porque en cuanto la vi fue una sensación rara. Y luego ya posteriormente vi la serie, que creo que la vi un año o unos meses después de haber visto las películas, porque en realidad no entendía nada y dije, por lo menos viendo la serie voy a captar algo más. Llego, veo la serie y era la misma cosa. La verdad es que muchas de las dudas o de la forma en la que te lo cuenta es bien compleja, sobre todo si no te pasas analizándolo. Al menos eso creo que pasa en general hasta la película del 1.0, del 2.22 y las demás, que te lo explican todo mucho mejor estructurado, muchas veces más fácil. Pero en sí mismo todo lo que ha sido la serie original de Evangelion era muy buena, contenido de historia tremendo. No solo la historia, sino actualmente, o sea, le ha vuelto a ver para justamente hacer este especial y te das cuenta de pequeños detalles que les han puesto en los propios gestos que hacen los personajes, y esas escenas donde simplemente son escenas estáticas que obviamente lo hicieron para tener recortes en el presupuesto, pero las han hecho tan bien que encajan. Por ejemplo, una de las escenas, digamos, más conocidas es la escena del ascensor donde están Rei y Asuka, donde es una escena donde están, creo que un minuto, un poquito más, donde literalmente simplemente están ellas dos ahí. O la escena cuando Shinji está con el Eva y entre sus manos está Kaworu. ¿Te acuerdas? Sí, lo recuerdo. Y en esa escena están ahí. Y igual pasa un buen tiempo hasta que pasa algo. De hecho, la primera vez que vi esas escenas pensaba que mi DVD estaba mal y era de rayos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? luego no me doy cuenta de que no era así. Creo que algo importante a hablar es justamente eso que acabas de mencionar, que ha sido el tema del presupuesto para la serie de Evangelion. Hay que decir que Gainax, en el momento en que sacó Evangelion, no estaba en su mejor momento, al menos hablando económicamente, y por lo tanto no había destinado tanto presupuesto a la serie de Evangelion. Nada fuera de que sea, o sea, nada sería que no estuviera en su mejor momento. También era el hecho de que era una empresa animadora pequeña comparado con los grandes. No es hasta que llega Evangelion que justamente da el boom para que Gainax sea bastante conocido en el medio, y ahí encontraron su mina de oro con las series de mechas. Pero algo que me parece curioso con la serie de Evangelion es cómo marca un antes y un después en cómo se hacían los animes en Japón. Porque antes se hacía el anime de otra forma distinta. No es hasta que llegan Gainax que demuestran cómo haciendo con pocos recursos se podía hacer una serie. Y luego ya muchos estudios intentaron hacer ese mismo modelo, cosa que actualmente sigue. Y que también es un poco, digamos, lo malo de que ahorita los animadores son muy mal pagados en Japón. De hecho, casi son esclavos del sistema. Eso también lo hemos hablado un poco en nuestro anterior podcast de cómics y manga, que Japón tiene una tradición de explotar a todos sus trabajadores en general muy terrible. Sí, y pero con el tema de animación pasa exactamente eso, y a una escala un poco mayor, porque no se les da el reconocimiento que por ejemplo tienen los mangakas o los autores que crean las historias. No solo eso, sino también es cuestión de sueldo, porque sus sueldos son bastante bajos. Bastante bajos. Hacer animación o sea, ser un animador en Japón es duro, es muy muy duro. Y bueno, a ver, también tenemos que ver un poco también de Hideaki Anno, que es el autor de la obra.
y cómo este pasó por muchas etapas de depresión en su vida y se ve reflejado todo eso lo que sentía en la propia serie. Creo que eso es principalmente lo que se ve cuando, o sea, todo el arco de Shinji haciendo su propia aceptación, porque es una parte muy importante de Evangelion, el ámbito psicológico que viene del personaje principal, que en principio hemos dicho que era muy, no sé cuál sería la palabra, pero muy Shinji. Es que Shinji es un reflejo de Hideaki Anno. A tal punto es de que estaba viendo un documental de Hideaki Anno que habían hecho para la última película, en la cual te habla un poco de su niñez, de cómo su papá, cuando era el joven, sufrió un accidente laboral y entonces tuvieron que amputarle la pierna. Y el propio Hideaki Anno cuenta cómo ese hecho llegó a cambiar la vida en su propia familia, porque por lo que él te relata, eso es lo que provoca que su padre tenga una especie de resentimiento hacia la vida, y eso lo reflejó hacia Hideaki Anno. Y si te das cuenta, eso es un poco lo que pasa entre Shinji y su papá. Sí, es una relación, la verdad es que es bastante real, o lo siento más o menos real, el tema de expectativas que un hijo tiene hacia su padre, porque eso es lo que más se nota en Evangelion. El Shinji, súbete al robot, y el Shinji diciendo no, volviendo a decirle que se suba al robot y ya ni modo. Sí, pero a ver, si analizamos bien la primera escena, podemos ver varias cosas que nos da, o sea, desde que entramos nos da pequeños detalles. No es como en otros animes, que lo que no me gusta es de que te sobreexplican todo, o literalmente ni siquiera te lo muestran, o sea, todo te lo explican con palabras. En esta serie tienes que ser muy perceptivo en los detalles. Por ejemplo, en la primera escena donde aparece Shinji, cuando ya conoce a Misato, esta le pide la carta que le había dado a su padre para que vaya a NERV, y si notas, pues toda la carta que le ha enviado está toda rota, pero se nota como Shinji ha usado o sea, lo ha vuelto a unir y lo ha colado como ha podido. Y ahí ya o sea, ahí ya simplemente con esas imágenes ya te están dando a entender de cómo Shinji tiene un problema con su papá. Luego ya nos muestran toda la relación que tienen entre Shinji y su papá. Sí, eso es bastante interesante, la forma en la que lo relata, porque primeramente eso no ha sido totalmente intencional, ha sido por falta de presupuesto para no poner escenas innecesarias, pero te ponían aún así esa información de los personajes, de cómo eran, o de pequeños, no sé cómo decirlo, pero pequeños momentos sutiles en los cuales te indicaba qué personaje era y por qué era así. Y eso sobre todo a la parte final, como he dicho, ya ahí el presupuesto era sumamente corto y no tenían para hacer un final muy grande, y por eso, por ejemplo, el penúltimo capítulo, o era el último capítulo, no recuerdo bien, era acerca de por eso, entre los dos últimos, era básicamente la aceptación que tenía Shinji, y todo ese ámbito psicológico se ha usado escenas de anteriores capítulos, o escenas muy largas, pero que han quedado a la perfección. Claro. Pero eso es lo que tienen que hacer, eso es lo que un cineasta tiene que hacer. Tiene que mostrar a partir de ciertas imágenes cosas de la propia trama. No puedes no puedes revelar todo a través de una escena larga donde una discusión o una charla entre dos personajes para que puedas para exponer algo que no es muy necesario. Tienes que ser sutil, y eso es, creo que igual algo bastante a recalcar en la serie. Ahora sí, hablando un poco más del tema de la serie, ¿qué impresiones tienes? Es que es una serie que te habla de tantas cosas que
Y lo puedes abordar desde tantos puntos de vista. Pero creo que, digamos, lo más importante es... O sea, no importa de si no entiendes Evangelion. Lo más importante de todo el tema de Evangelion es cómo Shinji tiene que aprender a crecer. Porque si te das cuenta, en todo el transcurso Shinji no quiere crecer. Shinji es un niño que está ahí. Creo que otro de las formas de también verlo es el universo de Evangelion. Al menos desde mi lado, los universos donde ocurren las historias tienen que siempre ser muy, muy buenos, muy concisos, y tienen que tener una base. O sea, si pasa, digamos, en el mundo real, tiene que pasar en el mundo real, o si pasa en un mundo imaginario, tiene que tener sus reglas que vayan bien estructuradas. Creo que Evangelion es uno de los animes que tiene eso. No por nada, primeramente el nombre Evangelion, que es una referencia básicamente bíblica. Y luego tienes a los ángeles, a los Evas, y todo eso, por ejemplo, por así decirlo, mitología bíblica, pero que entra en una estructura de mechas. Y luego de eso tienes la pregunta de si es que Dios es bueno, porque los ángeles vienen a atacar y los Evas son los que defienden, y diferentes cosas que a través de la historia, y sobre todo de las películas, porque no tanto en el anime, pero se va explicando y se va explorando todo ese mundo, y tienes una cosmología muy grande y muy bien desarrollada, que al menos a mí eso es lo que me encanta. Pero como has dicho, Evangelion tiene esas dos características, muy enfocada en los personajes y en el mundo mismo, y haciendo una especie de sincronía entre los dos. Exacto. A ver, ¿cómo lo abordamos ahora? ¿Qué tal si primero lo abordamos un poco del lado de la historia, del universo? Porque hay que comenzar por el nombre, Evangelion. Como he dicho, el Evangelio básicamente es parte de los libros del Testamento, de la Biblia. ¿Ya? Ahora... De hecho, ¿sabes por qué han elegido el nombre, o por qué han elegido toda esta temática cristiana para el anime? Por favor. Es que en Japón el cristianismo no es algo tan presente, y entonces ellos han visto como algo interesante usar todo este ámbito cristiano para que el público japonés se interese más, porque para ellos no es tan conocido. Claro, y primero habría que decir qué tipo de religión es la que más se practica en Japón, que es el taoísmo, por si acaso, que son enseñanzas del Tao, del Yin, Yang, todas esas cosas, sí, que son muy amplias y que tal vez en algún momento toquemos el tema, con algún tipo de contenido. Pero en el caso de la Biblia, los japoneses no lo ven como una religión principal como tal, sino como lo que son historias que pueden o no haber ocurrido, pero que dejan determinadas enseñanzas. Y las historias, muchas veces para la región oriental, es justamente, no es exacta, sino que son representaciones. Y en el caso de Evangelion se utiliza todas esas representaciones. Por eso, por ejemplo, los nombres vienen siendo Evangelions, de los Evas, de Adán, Eva, Lilith, Adam, todos son Lilith, nombres. y justamente se basan en ese mito bíblico de la creación del hombre, porque el universo comienza con Adam y con Lilith. Ellos tomaron a Lilith y no a Eva precisamente porque Lilith es la primera mujer, y sí, es la primera mujer según algunos escritos, no según la Biblia propiamente, pero ya. ¿Ya? El punto es que tomaron a los Evas como esa reformulación de que el humano puede llegar a ser bueno con Eva y no así como con Lilith, que es, eso sí es bíblico, por así decir, por decirlo. ¿Ya? ¿Cómo es que toman el tema de Adam y Lilith en Evangelion? Porque igual aparecen por si acaso. Los toman como las entidades que se encargan de crear la vida en diferentes lugares. Según el padre de Shinji, enviados por Dios.
De hecho, hay un juego de la PS2 donde los creadores de juego habían ido al propio Gainas, a los que han participado en toda la serie, les habían hecho una serie de preguntas, y hay por así decirlo, creo que es un huevo de Pascua, en la cual, para los que no conocen, huevo de Pascua es cuando en los videojuegos hay ciertos lugares donde los investigas y hay un premio especial. También se los conoce como Easter eggs, porque es más conocido en inglés por si acaso. Easter eggs también, donde en ese pues había un libro donde te mostraban mucha de la mitología de Evangelion. En este juego pues habría mucha explicación para entender justamente todo el lore de Evangelion, donde te explican los ángeles, de dónde vienen, donde al parecer creo que es una raza extraterrestre los que los crean y que los envían así a planeta por planeta. Pero ha habido un problema donde, o sea, Lilith ha llegado al planeta Tierra y en cierta forma todos somos hijos de Lilith en la serie de Evangelion. Pero por alguna razón Adán igual llegó al planeta Tierra. Lo que pasa es de que cuando pasa el segundo impacto, que es en 1997-98, lo que te cuentan en la serie, el segundo impacto es un evento en el cual en el Polo Sur ha habido una enorme explosión. Esta explosión ha sido tan grande en el mundo de Evangelion que cambió todo el ecosistema en el planeta. De hecho, es algo bastante presente de que en la serie, que es en el año 2015, todo el tiempo están en una especie de verano en todo el año. O sea, no hay las 4 estaciones. Entonces, lo que pasa es de que cuando sucede este llamado segundo impacto, es lo que los humanos provocaron. Y por lo que te cuenta, es de que este segundo impacto es lo que hizo que, por así decirlo, la descendencia de Adán se dispersara por el resto del planeta Tierra, que serían los ángeles. Los ángeles que van a aparecer que van apareciendo en la serie. Sí, y como decía, ese es más o menos el universo que ha comenzado a plantear. También habría que decir que el primer impacto se hace referencia a cuando llega Lilith a la Tierra, porque en realidad, según lo que sabía, era que Adán ha sido el primero en llegar y luego Lilith. Y para tener un control para evitar que haya ángeles y por así decirlo humanos en el mismo lugar, habían las lanzas, la lanza de Longinus y la otra lanza, ¿cómo se llama? Cassius, que cada una pertenecía a uno de ellos, y la que se ha activado era la de Adán, que era la Cassius, y con eso Lilith es la que ha podido poblar la Tierra, y en el segundo impacto ha sido su liberación de Adán. Y ahí es cuando básicamente la humanidad está jodida. Sí, porque luego ya las Naciones Unidas toman cartas en el asunto, crean NERV, y a partir de Adán es que crean los Evas. Por eso Adán, Eva, están viendo. Entonces los humanos crean estos. No son propiamente robots, porque los Evas son más orgánicos que mecánicos. Entonces pues los Evangelion, los Evas, a pesar de que parecen, cuando vean las imágenes, parecen robots, no son robots, porque incluso te van explicando poco tiempo después, en la medida que va transcurriendo la serie, de que todo ese metal que tienen es una especie de exoesqueleto que tienen para controlar al propio Eva. Es una especie de armadura que tienen justamente para que el ente que está dentro no tome el control, y en realidad para eso ponen a los pilotos. Es algo bastante ligado al tema del cuerpo y del alma, porque un alma de los Evangelions no son propiamente de esa criatura, sino son de algún ser que viene relacionado con el piloto. Justamente en el Eva de Shinji es su mamá, que parte de su alma está atrapada en ese Evangelion, y por eso es que Shinji es el único piloto que puede tener ese Evangelion. Claro, y pasa lo mismo con Asuka. Y así de cada uno de los pilotos va teniendo una relación con esa unidad de Evangelion.
de Asuka era igual su mamá, ¿verdad? Sí, sí, es su mamá. En el caso de Rey, Rey es un caso especial porque Rey es un clon de la mamá de Shinji y también tiene ADN de Lilith. Y justamente gracias a ese ADN es que logra controlarlo, no propiamente a que esté relacionado. Sí, sí. A ver, ahora hablemos un poco de los personajes. ¿Qué opinas más o menos de los personajes? Como he dicho, la segunda parte en la cual brilla Evangelion es en esta parte de los personajes. ¿Por qué? Porque todos los personajes están muy bien desarrollados. Tenemos a Shinji, un niño llorón al principio, bueno, casi hasta el final, que se entiende que es así. ¿Por qué? Porque su madre está muerta y su padre está totalmente disperso en su mundo. Y ahora que tiene, entre comillas, una oportunidad para unirse con él, lo único que le pide es manejar el robot gigante. Y se va explorando ese ámbito del desarrollo del personaje. Luego tienes a Rei, que como os he dicho es un clon, pero al principio no se sabe. Sino solamente ves un personaje poco expresivo, que no tiene relación con nadie ni emociones. Pero poco a poco ves abriendo pequeñas ventanas de emociones y luego entiendes al final el porqué. Luego de eso tienes a Asuka, que por Dios es la waifu de muchos de los que ven Evangelion. ¿Por qué? No sé, viejo. Es de Alemania, es extranjera y mola. Pero su carácter, ¿la soportarías? O sea, sí. Imagínate que hubiera una chica con el carácter de Asuka, ¿la soportarías? No lo sé. Ese es mi punto. O sea, Asuka es una chica atractiva, pero tiene un carácter, ¿cómo decirlo? Para empezar, tiene un carácter fuerte, pero siempre quiere que todos la admiren y puede ser a veces bastante engreída. Y también, digamos, no es buena empatizando con otros. Varias veces, digamos, al propio Shinji lo insulta o lo desprecia. No sé, es un personaje bastante complejo, pero también tiene igual sus problemas de por qué es así, porque tiene unos problemas muy serios. Así. Y eso es justamente lo interesante, que ves el porqué de las cosas, el porqué de cada personaje es así y el cómo esto repercute, porque muchos animes que son muy buenos exploran el porqué, pero no el cómo de verdad repercute o cómo este personaje se va desarrollando, porque todos los personajes sufren cambios. Shinji desde el comienzo hasta su aceptación en el anime, por si acaso, ya luego de eso las películas es muy diferente. Y así cada personaje me parece muy bien estructurado, muy interesante, hasta personajes secundarios como todo lo que es SEAL, los presidentes de SEAL son bien interesantes, que SEAL es otra de las compañías que han sido creadas para ver el tema de Los Ángeles. Es como la competencia de, entre comillas, NERV, porque NERV trabaja por separado, entre comillas. Y eso también es interesante, es bien como un Juego de Tronos, es todo lo que pasa atrás, todos sus juegos de los de NERV contra los de SEAL y de NERV SEAL, todo interesante. ¿Qué opinión tú tienes de los personajes? Sí, a eso voy. Una de las cosas que yo, digamos, creo que nadie, o al menos en esas épocas cuando vi, no veía, era como, o sea, ponte a pensar, Shinji tiene 14 años. La primera vez de que lo llaman a manejar un Evangelion, el chico no tenía entrenamiento para manejar un EVA. Y también otra cosa que nos recalcan en el primer capítulo es cómo el piloto va a sentir todo el dolor que va a sentir el EVA. Y si recuerdas, en el primer episodio
una de las cosas que pasan que vemos es como el ángel literalmente le fractura el brazo al ángel, y el propio Shinji siente ese dolor, y es la propia Misato quien le recalca, le dice, tal vez lo sientas real, pero no es real, no es tu brazo lo que se ha fracturado. Entonces estamos viendo a un chico que está metiéndose en peleas. No le han dado el entrenamiento básico para poder manejar una cosa así. No tiene la... ¿Cómo se dice esta cosa? No tiene la madurez emocional para enfrentarse a un estado, a esto que es la guerra contra los ángeles, porque muchas veces te lo recalcan, de que son niños soldados. De hecho, una de las escenas que más recuerdo es cuando Shinji literalmente está en su entrenamiento, y es apuntar y disparar, apuntar el blanco, centrarlo y disparar, y eso está una y otra vez hasta que simplemente lo memoriza. Y es algo durante toda la serie de Evangelion que te recalcan en varias ocasiones, como es el hecho de que están usando niños para una guerra. Algo que también me parece en contraste es como no romantizan tampoco este hecho, como digamos en otra serie de anime que sería Naruto, donde literalmente están entrenando a niños para la guerra porque son ninjas. Pero ya sabes, en ese es de la amistad lo puede todo. Pero en esta no, en esta vemos el lado más humano, por así decirlo, de los personajes. Y en cierta forma, muchas veces decimos, queremos ser el protagonista de una historia, pero lo que nos muestra Shinji es cómo ser el protagonista de una historia no es tan bonito como podría parecernos. Porque su propio problema de Shinji es de que como ese hecho de que se identifique como piloto es lo que está destruyéndolo como persona. Porque para él lo que todos perciben de él es el hecho de que es simplemente el piloto del EVA. Y esto todavía se ve más remarcado en Asuka, que básicamente una vez cuando ya tiene problemas al manejar su Evangelion, la chica entra en un estado total de depresión. Tal vez también habría que mencionar un poco a los personajes más allá de los pilotos. No sé, Misato. Misato es casi... no, es básicamente de la misma importancia que tienen los pilotos. Ella es al final la que termina manejando NERV y la que en realidad dirige de verdad a los pilotos de los EVAs. Y es la tutora de Shinji y de Asuka, que vive con ellos. Pero también es muy interesante también de cómo Misato se ve reflejada en Shinji. Porque recuerda que Misato igual tuvo sus problemas igual con su papá, parecido a lo que tiene Shinji. Sí, en realidad nace el personaje desde el segundo impacto, o sea, el personaje como tal, porque básicamente el segundo impacto es donde fallecen sus padres, si no me equivoco era, su papá, sí, y desde ahí es que está muy ligada a todo lo que viene siendo NERV. De hecho igual, por favor. De hecho, pues una de las cosas que te hablan es cómo ella tiene ese odio hacia los ángeles. Y una de las cosas que su misión de ella es acabar con todos los ángeles. Luego también te hablan su relación que tienen con Kaji. Kaji es su exnovio que aparece. Kaji, ¿cómo definimos a Kaji? Es como el espía. Es como James Bond. Es como el espía de James Bond. Sí, el espía típico. Que al principio dices, es solo un patán, pero luego, sí, es un espía de verdad. Porque la primera impresión que te da es más o menos esa, que solo es no sabes cómo ha llegado ahí, pero está ahí, y es algo molesto. Pero sí, luego te vas enterando de todo, y en realidad él es el que... Él es la mano derecha del papá de Shinji, que cumple todas las órdenes y voluntades que de verdad quiere hacer. No es la mano derecha del papá
papá de Shinji, es más como... Es básicamente su espía personal, es el que manda a hacer las misiones que quiere exactamente que se realicen. Es que Kaji es un agente doble o triple, creo. No sé, es bien porque- jodido. Porque está dando información a los de NERV, a los de SEAL, a los de Japón. Entonces creo que está dando a 3 frentes información. Ahora lo que iba. Una de las cosas interesantes también es cómo ver cómo Misato ha terminado, cuando habla de por qué él ha terminado hace años a Kaji, que te hablan de cómo Misato tiene una relación de amor-odio a su padre, porque su papá era un hombre que estaba completamente en su empleo, centrado en su empleo, y dejaba de lado a su mamá y a ella. Esto hacía de que pues su mamá sufra y ella viera este sufrimiento y sintiera un dolor, pero cuando surge el segundo impacto, el papá de Misato llega a dar su vida para salvar a su hija. Entonces esto crea una relación de amor-odio que se ve reflejado en la propia relación que tienen con Kaji, porque ella misma lo dice, de cómo Kaji le recordaba a su padre, y esa mismo que les hacía recordar a su papá es lo que hizo también de que se alejara de él. Esa escena es muy muy buena cuando pasa, cuando le cuenta todo lo que sentía hacia Kaji. Y luego, como hemos dicho, está Kaji, que está dando información aquí y allá y va haciendo cosas de Kaji. Destruyendo Evas, porque parece que él ha sido el que ha destruido el 4, creo. Y luego de esos robados ciertos artículos para Nerf y diferentes cosas. Es el que cumple todo el bajo mundo de Evangelion, de todos lados. No solo eso, sino que también a veces les da sus pequeñas lecciones a Shinji de qué es la vida y demás. O sea, es un personaje muy interesante. Y que, como te dije al principio, yo sinceramente creí que era un personaje más ahí de relleno, como todos los que están ayudando a dirigir a Misato la base. Pero no, rápidamente te das cuenta que no es así. luego está Ritsuko, que es por así decirlo, la científico en jefe de NERV. Es igual, que tiene igual problemas con su mamá. Como su mamá estaba en una relación con el papá de Shinji, que a todo esto no hemos dicho hasta ahora el nombre del papá de Shinji, que es Gendo. Gendo Ikari, sí. Gendo Ikari. Pero justamente la mamá de Ritsuko, que justamente igual era una científico, que creó las computadoras Magi que usan en la estación de NERV. Ella estaba en una relación, luego se suicida, y luego vemos como la propia Ritsuko también, o te dicen como la propia Ritsuko está igual en una relación con el papá de Shinji. Ese Gendo es todo un... Ay, no sé cómo decirlo. La verdad es que en realidad todos los problemas que pasan es por culpa de Gendo. Y los restantes, así el 99% de los problemas es por culpa de Gendo. Y el restante por ciento es culpa de Seal. Básicamente así se definiría cómo es en realidad la verdadera problemática. Porque como hemos dicho, aparte del tema de los ángeles, de todo el mundo bien creado, hay mucho de este problema psicológico y de cómo los personajes interactúan entre ellos. Y que eso es donde Evangelion igual brilla bastante. De hecho, me hace recuerdo a una serie que ya hemos hablado en este podcast, que es BoJack, donde pues en ambos casos tratan de los problemas psicológicos que tienen un poco los personajes y los desarrollan. ¿A qué me voy? Es de que hay algo con los seres humanos de cómo no somos solamente una cosa. Pues, a ver, me explico.
cuando estamos en familia mostramos una forma de ser distinta, cuando estamos en amigos una forma distinta, y cuando estamos solos también es otra faceta. Es algo que tanto en BoJack hablan mucho, también en esta serie, porque no es solamente el hecho de que los seres humanos actuamos porque somos buenos o malos. Hay todo un amplio rango de cosas que pudieran haber pasado en las vidas de dichos personajes para que actúen de dichas formas. Sí, como dije, es bien interesante el cómo se explora esto en el anime de Evangelion. La relación de todos los personajes es algo que merece mucho ser analizado y que muchos analizan. Ya lo han analizado. Porque básicamente es uno de sus puntos fuertes que tiene Evangelion. En cierta parte el anime de Evangelion lo ha explorado más porque el tema de peleas de todo el mundo era más difícil de animar, pero ha quedado tan perfecto que lo ha hecho su mayor fuerte. Ahora cuando son las películas del 1.1, del 2.22, 3.33, 3.33 más 1.0 por cierto, vaya numeración. Se explora también un poco más a fondo el mundo, cosa que es raro porque en general las películas no se dedican tanto a explorar las cosas sino a contarlas, porque las películas duran menos y son medios de animación o medios de difusión más cortos. Ya. Ya, y bueno, habría que hablar un poco más también acerca de las películas, porque la película del 1.0 es casi igual a lo que es el anime, pero no es exactamente lo mismo, y eso luego se va explorando en las propias películas y te cuentan que el anime o que el universo de Evangelion sucede en varios ciclos, porque los personajes y las almas humanas o las almas en general de los seres no perecen, sino que van reencarnando y reviviéndose varias veces. Y eso te lo muestran también en la película del 1.0 en diferentes, ¿cómo se diría? Como easter eggs. Sí, te dan pequeñas señales en las películas. Por ejemplo, la marca de la luna, donde vemos esa raya de sangre ahí marcado, o el propio mar que es rojo y que es una referencia directa a The End of Evangelion, donde la última escena que vemos es un mar rojo y hay a Shinji. Y es algo que me parece que le da mucho más contenido a toda la serie, porque te plantea muchas preguntas, porque el final de la película The End of Evangelion es lo último que vemos es a Asuka y a Shinji haciendo una relación de Adán y Eva, pero de ahí también nos da la pregunta de qué es lo que ha pasado para que de ese Shinji y Asuka otra vez se vuelva a pasar, o otra vez esté repitiendo el mundo. ¿Qué es lo que ha pasado? Y en realidad eso es algo que no se contesta directamente. Eso ya es un poco más a la interpretación. Yo tengo una teoría ahí, que tal vez Kaworu tiene algo que ver. ¿Cuál teoría? Es que, a ver, la última escena vemos que los únicos seres que están viviendo en el planeta son Shinji y Asuka. Y imagínate que por años han estado así y no ha habido otro ser humano que ha vuelto, por así decirlo, a la vida de ese mar de LSL. Entonces, como se ha reiniciado el mundo y ellos eran los únicos dos que han reiniciado, pero asumo que también Kaworu, por lo que te dan a entender en la última película, igual ha renacido varias veces. Pero es uno de los pocos que tiene los recuerdos de los diferentes Exacto. ciclos.
Entonces capaz, como ellos dos estaban solos y no querían estar solos, entonces Kaworu fue el que reinició en esa ocasión. Pero este fue un reinicio para que de nuevo otra vez haya seres o personas. Cosa que en ahí ya marcarían que hay varias distintas diferencias ya en la película. Porque una de las diferencias es en la película de 2.22, donde aparece un nuevo personaje que es Mari. No me acuerdo que en ese momento con qué apellido aparece, porque después ya te dicen que su verdadero apellido es Iscariote. Igual Asuka en la serie es Asuka Langusori, su nombre. En las películas es Asuka Shikinami, si no mal recuerdo. Y algo que también me pareció muy interesante en las películas, de que la Asuka de las películas y la Asuka de la serie no son la misma, porque la Asuka de las películas es un clon. Y también otra de las cosas que es diferente es el rango que tiene Misato, porque ahora creo que era general, a diferencia de antes que era un par de grados más inferior, cosa que eso igual también ayuda bastante porque le da más poder y la toma de decisiones al final de NERV, o de lo que era NERV, para luego formar a su nueva organización. ¿Cómo se llamaba? Y ahorita la tengo en la punta de la lengua, pero a ver, estaba SEAL, NERV, Wine, algo así era. Sí, no me acuerdo ahorita. Pero ahí. Sí, y eso es bastante bueno, bastante agradable, el ver esos pequeños cameos de que en realidad todo había sido diferentes ciclos. Y le aporta también bastante historia, y por eso también las películas al final terminan en un resultado muy diferente por esas pequeñas variaciones. Y nada, genial, a mí me han encantado las películas. La verdad es que me ha gustado incluso un poco más que el anime, por cómo está desarrollado. A mí me encantan ambos. O sea, tengo una relación bastante especial con la serie porque, como ya te he dicho, pues, y algo bastante curioso es que lo hemos visto en una etapa de nuestras vidas donde teníamos casi la misma edad que el protagonista Shinji, y vemos como y esto va con la última película, que es de que la última escena de la película es como vemos a un Shinji ya crecido, maduro, y es una escena que te llena de, no sé, es como si vieras, era algo que tenías que ver al Shinji ahí tomando sus propias decisiones, ya siendo alguien mayor. Es difícil explicar cómo me sentí cuando vi ese final. Es que, como ya hemos dicho, esta es una serie que ha marcado una generación, que es justamente la generación nuestra. Y básicamente ha sido el comienzo de todos los otakus fanáticos de los mechas, del género de mechas, porque es casi uno de los pilares fundamentales de este género, aún a pesar de que en realidad el género no está tan profundo como tal, porque luego tenemos un Tengen Toppa, Gurren Lagann, Code Geass, que tienen más mecha que Evangelion, pero Evangelion es muchas veces más trascendental porque explora muchas cosas más. ¿Sabes que a Hideaki Anno no le gusta eso de que, o sea, lo que ha pasado con su obra? Ahí, y otra vez en el documental le hacen una pregunta de: ¿está usted orgulloso con la importancia que tenía en el mundo del anime? A lo que Hideaki Anno responde es de no, porque dice, la obra que he creado ha llegado a mucha gente, tal vez haya muchas personas que les ha ayudado mi obra y por ellos bien, me siento orgulloso de ellos, pero también hay mucha gente que
que se ha quedado encerrada en todo ese mundo, que no están saliendo, que están ahí en sus pequeños mundos encerrados como Shinji, y no puedo estar orgulloso de todo el daño que les he hecho a esas personas. Y eso es algo que el propio Hideaki Anno ha dicho, y si no me crean pueden buscarlo. Hay esas escenas en YouTube, incluso están. Haciendo una extrapolación con la comparación previa que hemos hecho a BoJack, es exactamente lo mismo que los autores de BoJack han dicho, que en realidad la obra era para evitar y para ver mal al personaje, pero ha ocurrido todo lo contrario. Pero es que bueno, en BoJack obviamente han marcado tantos defectos en el personaje que era una forma de decir: no tienes que llegar a ser como BoJack. BoJack es un tipo tóxico para su alrededor. En el caso de y en especial en los últimos capítulos, donde más te lo recalcan, de cómo no tienes que encerrarte en tu propio mundo, que es la solución que al final, la resolución que llega a Shinji de esta es mi vida, tengo que vivirla. Y creo que ese es el mensaje más importante que te podría dar Hideaki Anno. Ahora también podríamos hablar de los otros temas que, digamos, hablan en la serie. Que una de las cosas que igual habla es el dilema del erizo. Por favor, explíquelo. Ya, a ver, el dilema del erizo es, por lo que te narran, es en invierno, cuando llega el invierno, los erizos tienen que juntarse para poder darse calor, porque si no van a morir por el frío. Pero si se acercan demasiado, se van a terminar lastimando con sus púas. Pero si se alejan lo suficiente, van a terminar muriendo de frío. Entonces los erizos tienen que encontrar la distancia correcta entre darse calor y lastimarse lo menos posible. Entonces es algo que en la serie hablan mucho. De hecho, el propio Shinji es el que tiene... Shinji, Misato, su papá Gendo es que tienen esto, que es de que tienen miedo a relacionarse con otras personas y se aíslan. De hecho, todos los personajes en cierta forma sufren esto. Lo vemos a Asuka, que igual tiene miedo de que las personas no la acepten como tal si no es una piloto de EVA, y aleja a todos. Pero también otro de los temas que tocan es la soledad, porque si bien el ser humano tiene miedo a relacionarse con otras personas porque teme de que lo lastimen, también teme a la soledad, porque no podemos estar solos mucho tiempo. Y es algo que pues pasa muchas veces, ¿no? El hecho de relacionarnos con otras personas a veces es bastante compleja, porque nos es difícil entender a las otras personas, porque cada persona tiene sus propias vivencias y experiencias. Todos vivimos cosas diferentes, todos los vemos las cosas desde nuestro punto de vista, y eso es algo que en el final igual te lo recalcan, de cómo todos tenemos una forma de ver la vida, pero no tenemos que ajustar nuestra forma de ver la vida a un solo punto. Tenemos que intentar ver la vida desde distintos puntos de vista, y así poder enriquecer más nuestra vida. Creo que eso es algo muy agradable de ver, como una reflexión al final de toda la serie, porque, como dije, uno de sus mayores fuertes es el tema de las relaciones, que podemos ver en todo lo que transcurre de Evangelion. Exacto. Ahora también otro de los puntos que también podríamos hablar es de las relaciones que habla. Por ejemplo, ha habido mucho la discusión con el final de la película, de cómo se queda Shinji con Mari, siendo que antes todos se peleaban entre se tenía que quedar con Rei, o se tenía que quedar con Asuka,
Y los más enfermos, no, se tenían que quedar con Misato. Porque, a ver, Misato ya es una mujer ya llegando a los 30 años y, pues, no sé, saliendo con un adolescente de 14, pues no se ve bien. No se ve bien. Luego, Rey es el clon de la mamá de Shinji y eso tampoco se ve bien. Enfermo. Sí, eso tampoco se ve bien. Y luego está Asuka, que ya hemos dicho tiene un carácter, es una persona difícil de tratar. Y que pues tienes a una persona que es bastante dominante y tienes a Shinji que es un bien bastante, ¿cuál es la palabra? Bastante pasivo cuando trata con las demás personas. Entonces ahí también no. Y entonces ahí aparece este nuevo personaje que es Mari, que siendo sinceros en las películas no aparece mucho en los rebuilds. Y no es en la serie tampoco aparece nada en realidad, para aclararlo. Claro, Mari es un personaje completamente nuevo de las rebuilds. Pero lo que me parece bonito es justamente lo que te hablo, es de cómo esa persona especial va a llegar cuando tenga que llegar, pero no es el autor hablándote de cómo es que las relaciones no tienen que partir a partir de tu egoísmo. No tienes que esperar, ¿cómo lo digo? No tienes que esperar que una relación va a mejorar tu vida. Tienes que formar una relación cuando tu vida ya esté en paz, estés tranquilo, estés en tu mejor momento. Y esa es la escena final, porque Shinji está en un buen momento, está psicológicamente está estable, y en ese momento llega Mari. Hay un coqueteo entre ambos y ambos terminan yéndose. Y también por lo que sabemos, Mari no tiene los problemas que tiene Asuka. No es Rey. Sobre todo hasta no ahora, es Rey. Sobre todo no es Rey. Eso sí, algo que me parece curioso es de que parece que vemos a Mari en los recuerdos de Gendo. No sé si lo has visto. No, eso sí no lo he notado. En la escena cuando no ves, ya se van al campo negativo, donde hay otra vez te vienen recuerdos de Evangelion, de la serie, porque no entiendes nada. y vemos el pasado de Gendo, donde te narran de cómo Gendo era un tipo que pues siempre veía el lado malo de la vida y siempre estaba solo y no se relacionaba con otras personas. Y en la universidad conoce a la mamá de Shinji, que es Yui, pero si ves en las escenas de fondo se ve a Mari, o se ve a una chica de lentes con coleta que es parecida a Mari. Ahora, no sé si es Mari o tal vez es la mamá de Mari. Bueno, no creo que eso se explore ya mucho más. Bueno, habría que mencionar eso de que con el 3.33 ya se le da un fin a todo lo que es Evangelion, y un verdadero final, porque como hemos dicho, las películas mostraban que esto era diferentes ciclos, y en esto se rompe esa continuidad de diferentes ciclos y se pone un fin. Uh-huh. Pero como te he dicho, tal vez saquen una serie de películas entre el periodo de la película en la segunda y tercera de Evangelion hay un margen de 14 años de donde no sabemos qué ha pasado, y a todos nos dejó con ¿qué pasó aquí cuando vimos la tercera película? Y hay planes de que, estos son solo rumores, pero hay planes de que quieren hacer que la historia vaya en ese transcurso de tiempo de 14 años. Entonces ahí tal vez podrían incursionar, digamos, en más de quién es Mari. Pero esto también habrá que ver cómo se da, porque igual Hideaki Anno tiene varias cosas que hacer. Creo que tienen que hacer la segunda parte de Shin Godzilla. Ay, del otro tipo igual que peleaba con monstruos. ¿Cómo se llama? Ultra Seven. No, el otro. No estoy seguro.
Igual tenía que sacar igual una nueva versión de eso. ¿Has visto todo esto Shin Godzilla? No, todavía. Me he quedado en Tienes la que época ver. más clásica de Godzilla. No, Genai Hideaki Anno le da toda una... No sé, le da un nuevo aire a Godzilla. Como hemos hablado en algo nuestro que me- podcast de Godzilla, Godzilla es muy de la época. Eso, o sea, siempre va a tener un nuevo aire, al menos viéndolo desde el ámbito de Japón. Porque ya Estados Unidos es otra cosa. Es que en Godzilla usa justamente el accidente que hubo en... Ay, ¿en qué año? Cuando hubo el maremoto de la planta nuclear, ¿no ves? Sí, recuerdo el accidente, pero no recuerdo el año. Yo igual no me acuerdo, pero usa ese accidente para hacer un paralelismo con Godzilla. De hecho, hay muchas escenas donde te hacen recuerdo al maremoto que ha pasado, y luego tienes ya sabes, la radiación. Es muy interesante lo que ha hecho ahí. Otra película igual les puedo recomendar de Hideaki Anno es Ritual, que igual lo acabo de ver. Uy, es una película igual muy buena, que lo hizo unos años después de haber hecho The End of Evangelion, en el año 2000. A ver, así a grandes rasgos, desde la primera vez que has visto Evangelion hasta ahora, ¿qué has sentido? El tiempo. Primeramente Evangelion lo he visto, creo que, bueno, desde mis 15 años, y ir viendo cómo iban saliendo las películas del 1.1, 1.0, 2.22, 3.33, 3.33 más 1.0. Juro, me mata la numeración. Pero es interesante porque a medida que los personajes iban creciendo, sobre todo en las películas, uno igual lo iba haciendo. Y eso me hace más o menos recuerdo a un cómic que he leído, que es Combates Cotidianos, que igual lo he ido leyendo así a través del tiempo. Aunque ese sí había salido ya a las 4, todos los volúmenes en su momento, pues no he podido yo leerlos. Pero te hace sentir más o menos cómo es que de verdad existe ese cambio en los personajes, o cómo esos cambios en realidad se sienten más naturales porque tú igual los vas sintiendo. Porque, por ejemplo, en el caso de Evangelion, de las películas, pasan varios años. Como dijiste, 14 años solamente entre la película del 2.0 y el 3.33. Esa es en la historia. En la vida real creo que han pasado 4 o 5 años, ¿no? No, eran creo que 3 años. Pero Sí, creo que sí. no puedo asegurarlo. Y luego de eso, para el 3.33 igual pasaron varios años. Sí, entre la tercera y la cuarta, creo que pasaron 7 años. Sí, ya dábamos casi incluso de no va a salir nada. Sí. Incluso había rumores de que justamente en el maremoto se había perdido parte de la grabación de Evangelion, la cuarta película, así. Yo decía que todos los programadores de Blizzard se habían ido a Gainax para hacer la película. Los buenos programadores de Blizzard, porque actualmente Blizzard está medio muerto. Sí, ya. No hay que hablar de ese tema. No todavía. No todavía. Pero a ver, en mi caso es que digamos, Evangelion ha llegado justamente en una época donde pues yo me estaba desarrollando justamente como el personaje de Shinji. Y obviamente, la primera vez que lo vi, simplemente lo vi para jugarle al mamador de, uy, yo sí entendí Evangelion, y tú no. Pero obviamente que no entendía nada. Y en cierta forma me marcó porque me planteó preguntas de... O sea, una pregunta tan sencilla como ¿quién eres? Que es una pregunta que nunca me habían preguntado. Porque muchas veces nosotros mismos no sabemos quiénes somos. Porque es algo tan difícil definirnos a nosotros mismos.
Y más cuando eres adolescente y estás en esa época donde, donde estás definiendo tu propia personalidad. Entonces en ese momento llega toda esta serie con estos conceptos de quién eres feliz. Y esa fue la primera vez cuando la vi. Luego ya unos años después ya la vi y ya un poco a poco ya le estaba captando de que el tema principal de Evangelion era de cómo Shinji tenía que aprender a crecer. Y luego la volví a ver el año pasado, donde pues estaba teniendo problemas. Estaba teniendo problemas de ansiedad. No sé, tal vez alguna que otra de depresión y demás. Pero en cierta forma, ahí es cuando, digamos, empaticé más con Shinji. Porque en especial en los últimos capítulos, cuando ves a un Shinji totalmente acabado, donde literalmente no tiene ganas de hacer nada, entiendes ese sentimiento. Es algo que te llega, pero al mismo tiempo luego viene todo este mensaje del autor de la vida continúa y tienes que verla desde otros puntos de vista y te ayuda. Y como ya te he dicho, o sea, puedes ver muchas los personajes están hechos de una manera que muchas veces puedes ver ciertos patrones en otras personas. Ya sabes, la chica que es agresiva y que su única forma de relacionarse con otros es mediante discusiones y demás. Hay personas que son así. Rei Ayanami que no tiene amor por sí misma y hace todo lo que los demás le dicen, porque le da más prioridad a los demás que a sí misma. O sea, puedes encontrar personas así. No sé, es una obra que realmente me ha marcado. Pero algo que me parece más interesante es como que tengo amigos que ya tienen hijos y demás, y ellos igual han visto con todo lo que con la última película, pues han vuelto a ver la serie y demás, y ellos mismos dicen, cuando ya eres padre ves Evangelion desde otro punto de vista, porque ahora ya eres padre y entonces te pones a preguntar qué daño le hago a mi hijo sin darme cuenta. Que es algo igual que habla Evangelion. De hecho es algo bastante interesante cómo muestra que ambos lados, ya el papá y la mamá, mostrando a la mamá como, ya sabes, esa forma sobreprotectora de acoger al niño puede dañarlo, y el papá como una forma tan desinteresada puede también dañarlo. Y pues no sé, a ver, cuando tenga, o si es que un día tengo hijos, no sé, capaz nomás igual lo veo de una forma distinta. Creo que eso es lo más interesante cuando los personajes son así de desarrollados, cuando tienen bastantes características humanas, justamente como he dicho en el caso de BoJack o en el cómic que he leído, y en realidad de muchas obras, porque me agradan bastante las obras de este estilo. Algo interesante porque igual me encanta la ciencia ficción. Pero notas muchos patrones que uno tiene y cómo estos repercuten de verdad en la vida o en el personaje, por ejemplo, y cómo estos pueden terminar repercutiendo en uno mismo. Eso es bastante interesante. Sí, y es algo que ojalá hubiera más obras así actualmente. Hay algo que me parece muy interesante, es que como Evangelion ahora se puede... Creo que ahora Evangelion tiene... El mensaje de Evangelion ahora es más fuerte que en su época. Por ejemplo, te hablaba, ¿no ves? Del dilema del erizo, de cómo el hecho de la cercanía
la demasiada cercanía con otra persona nos puede lastimar, y esto se ve reflejado en la propia vida en pareja que puede tener alguien, porque una cosa es verte, digamos, una vez a la semana, pero otra cosa ya es vivir con esa pareja. Pero también, digamos, se ve reflejada en otras cosas como las redes sociales. Hoy en día vivimos en una sociedad. En una sociedad, sí. Vivimos en una época donde todos suben su vida cotidiana a redes sociales. Y no sé si te habías enterado de cómo, bueno, este es en un video de un psicólogo que veo en YouTube, que te habla de cómo YouTube y redes sociales pueden ser factores importantes para el aumento de los suicidios en los últimos años. Esto lo dice porque muchas veces subimos nuestra vida cotidiana a estas redes sociales. El hecho de tener YouTube nos acerca más a entre comillas, influencers, y vemos su vida. Pero muchas veces siempre nos van a mostrar lo bonito, nunca nos van a mostrar lo feo. Y esta ilusión de que todos tienen una mejor vida que nosotros nos puede hacer caer en depresión y demás. Es algo muy, muy interesante ese video, que es justamente, lo pueden buscar en Mr. Prozac, donde te habla de este fenómeno que está pasando actualmente, de cómo las redes sociales, YouTube y demás pueden estar fomentando a que los niveles de depresión y demás estén aumentando en estos años. Porque justamente pasa esto de mientras más cercanos somos con otras personas, más nos lastimamos sin darnos cuenta. Es algo interesante que sí había más o menos escuchado, o sea, el tema de cómo las redes sociales repercutían tanto en las personas, porque lo quieras o no también es un ambiente social, por eso son redes sociales. En lo particular, en mi caso, soy un poco paranoico en ese aspecto y no subo mucho en mis redes sociales. Incluso un amigo mío, José, el Krieger, él se ha enojado una vez, que le he reñido de que ha subido algo en lo que yo estaba. Ya. Sí, pero digamos, yo me refiero a que tal vez no subas, pero sí estás activo en redes sociales. O sea, sí ves a otros youtubers, a otras cosas. Eso es lo interesante. Ahora, porque todos tienen una imagen de internet y una imagen, por así decirlo, una imagen real. Porque el internet ya ha llegado hasta ese punto en el cual nosotros tenemos una identidad propia en internet. Ajá. Claro. Y esa es la identidad que tú mismo dices que puede llegar a lastimarnos. No solo eso. A ver, por ejemplo, te pongo una pregunta. A ver, nuestros abuelos, ¿a cuántas personas ricas o entre comillas exitosas crees que conocían o veían su vida? Ni idea, pocas, muy pocas. Exacto. En cambio, hoy en día podemos ver cómo un niño de 10 años al otro lado gana más dinero que un profesional. Vemos cómo, digamos, la gente rica comparte cómo vive el día a día entre fiestas o viajando de aquí a allá. Entonces toda esa cosa te va llegando. Todos esos... ¿cuál sería la palabra? Todas esas imágenes, todos esos videos. Entonces eso poco a poco va permeando en tu psicología, pensando de que no eres exitoso. ¿Por qué? Porque no has ido de viaje, porque no tienes el empleo que quisieras tener. Y ya sabes, esa ideología que tenemos actualmente de que tenemos que trabajar de lo que nos guste sin preguntarnos, ¿somos felices? O sea, muchas veces, te dicen, tienes que trabajar, no importa desde lo más bajo, sin importar que te estén explotando laboralmente, es tu sueño. Pero muchas veces no te pones a preguntar qué es lo que estás sacrificando al momento de seguir ese sueño. Entonces, a eso me voy. Por eso en redes sociales, aunque veamos que
una persona, digamos, es rica y demás, no estamos viendo todos los problemas que tiene detrás. No sabemos qué problemas podría estar teniendo y no las va a reflejar, pero siempre va a reflejar la parte más bonita. Y ya te he dicho, eso va a crear una ilusión de que pues todos tienen una mejor vida que tú, y eso es algo que en tu psicología va a permear y permear. Y bueno, creo que eso de momento es todo. Samuel, ¿algo más? Pues no, pues aconsejarles de que vean esta serie. Y no sé por qué nos están escuchando hasta aquí si ya estamos casi finalizando. Ya deberían haber visto. Bueno, para todos los que no han escuchado hasta pasa? aquí, ya deberían haber visto. Sí, ya debería haber visto Evangelion. Aunque honestamente creo que esta vez no hemos dado muchos spoilers. Es que es difícil hablar de Evangelion y desde qué punto lo abordamos. Sí, porque una forma de abordarlo hubiera sido también la de contar la propia historia que ocurre en el anime, pero creo que le hubiera quitado todo el análisis que podíamos haberle de verdad dado. De hecho, tampoco hemos hablado mucho de Yui. Sí, y cosa que es la me mamá sorprende de porque es Shinji. básicamente lo que mueve todo. El papá de Gendo, el papá de Shinji y Gendo. A todo esto, ¿crees que Yui tenía... A ver, ¿cuál sería la pregunta? ¿Tenía intenciones malas? Particularmente siempre se la ha mostrado como que siempre ha sido la mejor, la más buena. Pero recuerda que todo lo que vemos es a través de los ojos de Gendo y de su mano derecha. Ay, no me acuerdo su mano derecha, ¿cómo se llama? Que estos dos la enaltecían, o sea, que Yui era la más perfecta y La más pura, la más buena. Exacto. Porque hay varias escenas donde, bueno, cuando cuentas la historia te piensas a pensar qué era lo que Yui quería. Así. Porque, a ver, la escena donde Yui muere lleva a su hijo sabiendo que iba a morir. Sí, y bueno, es bien interesante. La verdad, no lo había pensado acerca del personaje porque como ya no estaba, siempre ha sido ese pequeño trasfondo y el motor que movía a los personajes, porque al final Gendo era el que hacía mover todo. De hecho, sí, pero también podríamos decir de que su objetivo de ella era, ¿cómo te digo? Es que hay un video que he visto en YouTube, no me acuerdo ahorita el nombre del canal, pero te hace un análisis de 1 hora de Yui, de 1 hora de cuáles podrían haber sido sus posibles motivaciones, por qué actuó de tal manera, y justamente en ese pequeño documental, que podemos decirlo porque ya es 1 hora, te hacen esa pregunta de cuáles eran las intenciones de Yui y de esta escena que te conté, y también cuál era su rango dentro de SEAL. Y tampoco lo dicen, ¿no? No lo dicen. Y una de las cosas interesantes, como en la serie, el que cambia su apellido no es Gendo, porque Shinji Ikari es el apellido de la mamá de Shinji, es Yui Ikari. Pero en la serie todos van a escuchar que le llaman a Gendo Ikari. Es porque Gendo ha adoptado el apellido de su esposa. Y por lo que sé, en Japón se hace esto cuando la mujer tiene mucho poder, porque tiene una familia muy poderosa. Algo de lo que también no hemos hablado era de SEAL, porque SEAL también es sumamente importante. Los objetivos también de SEAL eran diferentes a los de NERV, que NERV era combatir a los ángeles y SEAL era básicamente buscar la perfección humana. Cosa que también es algo que bastante interesante y que también deberíamos explorar y hablar tal vez en otro momento. Lo que es el tema del superhombre o de Dios. No sé, es que creo que aunque no sé, che. Sí, supuestamente sí, lo que quería hacer era... el argumento de SEAL era que el hombre había llegado a la cúspide de su Evolución. Entonces lo que querían hacer es usar a Eva 1 y a
Lilith, creo que hacer el siguiente salto en la evolución humana, que era unir a todos en esto de ser perfecto. Correcto. La idea de crear un superhombre o un superhumano, que va a ser la siguiente cúspide de nuestra evolución, que luego va a seguir así. Sí, esa era la complementación humana Que y tampoco luego hemos tocado tenemos el tema. Sí. Y luego tenemos a Gendo, que lo que quería era reunirse con su esposa. Cosa que en la película, cuando se da cuenta de que perdió todos esos años intentando revivir a su esposa muerta y hubiera podido pasar tiempo con su hijo, es igual una escena muy... No sé, es algo que necesitaba el personaje de Gendo, porque... Ay, no sé. La serie es Es un Shinji conduce el mecha. Shinji conduce el mecha. No, es que Gendo es un tipo tan frío con su hijo que nunca lo vemos demostrar afecto. O sea, ningún tipo de afecto. No sé, es... Pero luego también... No, ¿sabes qué es lo más... No sé, cuando he visto la película, la última... Lo más... No sé, trágico... Lo más interesante, pero es como a ver cuando te cuentan la historia de Gendo. Había muchas ocasiones donde podía entender cómo se sentía Gendo. No sé si te pasó. No, a mí no me pasó. No sé, cuando te narran de cómo él se encerraba más en sus libros, que no le gustaba hablar con personas. No sé, en cierta forma pude entenderlo y era como que, rayos. Y pues Shinji más bien no se convirtió en Gendo. Un Gendo de grande. Ya. Ya. ¿Algo más que acotar, Brandon? Creo que nada más. Hasta ahí creo que llegaría nuestro análisis. Y sobre todo en este pequeño podcast. Sí, mira, ya estamos 1 hora y más. Y todavía hay muchos temas más que podríamos hablar en esta serie. Sobre todo el de la complementación humana. o el hecho de cómo un padre envía a su hijo para sacrificarlo y así salvar a la humanidad. Ese guiño. Ya, pero bueno, ahora sí, nos estamos llegando al final, nos despedimos. Sin antes, pues recordarles que nos pueden seguir en YouTube, en Facebook, en Spotify, en iBooks. Somos Exégesis de micrófono. Ya saben, compartan, comenten. Y pues aquí nos estamos despidiendo. En caso de que no nos escuchemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y hasta luego.